También les recordamos que estamos checando en tiempo real el Twitter, por ejemplo, nos manda su mensaje Alfonso Miller y Luis Guzmán, que nos están viendo a través de la computadora, y bueno, pues también a los que nos ven en la televisión los invitamos a que se comuniquen con nosotros, 33 36 14 44 y 36 56 34 44. Antes de la pausa, abordaron nuestros invitados dos aspectos que no quisiera que dejaran, que quedaran por ahí perdidos. Uno es el que abordaba María del Rayo, en el sentido de que viene una gran plaga de muérdago que podría dejar prácticamente la ciudad la plaga. con la mitad de los árboles, ¿no? Así es, Y o menos. ahí yo quisiera detenerme para preguntarte, ¿qué se puede hacer? Porque a lo mejor decimos, es que el gobierno no hace nada. Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Se puede o no se puede evitar ese tipo de cosas? Bueno, yo pienso que el abordar este tema está como en diferentes niveles. Someter la plaga del muérdago es compleja porque requiere una gran infraestructura técnica. Los universitarios han planteado que se necesita primeramente un plan intermunicipal, porque el muérdago brinca de un Sí, el muérdago municipio no a le otro. importa si No en hay, Tonalá lo gobierna el PRI, exactamente, en Zapopan el PAN, ¿verdad? no, para el muérdago no hay partido, es como el dinero, no tiene partido, no tiene patria. Entonces, el muérdago brinca, y desgraciadamente la zona metropolitana está infestada. Guadalajara ha iniciado, el municipio de Guadalajara, algunas acciones, Zapopan otras, pero de manera aislada. Entonces se necesita un plan articulador de toda la zona metropolitana en donde por fases se vaya abordando esta plaga nefasta y desde luego que el ciudadano puede informarse e identificar la plaga e informar a las autoridades. En el muérdago se necesita podas a veces extremas. Tienen que dejar a veces muñoncitos y es algo medio aparatoso. El ciudadano poco puede hacer en ese sentido porque muchas veces la plaga puede estar en las copas de los árboles o en la parte media, o sea, no. Pero lo que sí podemos hacer como ciudadanos es identificar la plaga, dar aviso y colaborar con las autoridades. ¿Qué podemos hacer los universitarios? Formar, capacitar. A aportar a una estrategia de intervención, acción hacia la mitigación y la resolución de esta plaga. Ese es el otro aspecto que dejábamos pendiente antes de la pausa, Miguel, en el sentido de que, bueno, la gente también puede participar y no únicamente echarle la culpa al gobierno, que bueno, el gobierno es responsable de este tipo de cosas, porque para eso le pagamos impuestos, pero también la gente puede, digamos, entrarle al cuidado del medio ambiente, ¿no? En este caso sí vale la pena aclarar que el cuarto constitucional nos dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano. ¿Por qué el gobierno? Porque por ley también, por asuntos constitucionales, es el encargado de la gestión ambiental, es el que tiene que encabezar esta gestión ambiental, claro, con la participación social. Pero hay un desencuentro porque, a final de cuentas, las acciones y las actividades que el gobierno desempeña y desarrolla son a veces contraproducentes. En este caso, por ejemplo, el asunto del arbolado, las cosas tienen que trabajar de fondo, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. ¿A qué me refiero? A que si alguien tiene afuera de su casa un árbol y lo ve enfermo y lo puede arreglar o puede de alguna forma participar en ello, inmediatamente llegan las sanciones y demás, porque tiene que tener todos los permisos y demás. Entonces, corresponde solamente a la autoridad, pero la autoridad no participa porque no tiene recursos, porque no hay capacitación, porque los espacios técnicos están cerrados y todo este tipo de elementos. Entonces, si no modificamos los reglamentos, si no modificamos las leyes que nos permitan que el ciudadano no solamente participe en señalar, sino también en acciones. Mucha gente realmente tiene compromiso con los árboles que están afuera de su casa. Claro. Dice, bueno, es que luego si le podo o si le hago algo, pues me van a sancionar. Entonces me parece que eso no se ha decidido y eso creo que la autoridad puede tener mucho impacto en esto, como igual en el caso de la basura. Si se le pide a la gente que la separe y luego llega el municipio y la muestra. Claro. Entonces eso es un problema de que se enfrenta y la sociedad se desespera y dice, bueno, pues entonces... Sí, porque luego pasa también que hay ciudadanos muy conscientes, ¿no? Que incluso son grandes ejemplos. Claro. Yo conozco ahora a una familia que viene de Cancún porque en Cancún tenían el programa de separación de basura perfectamente articulado y entonces ellos separan el PET, separan las latas, separan todo y tienen ahí en su patio un montón de botes de PET esperando a ver a dónde en Guadalajara se lleva el PET, dónde se recicla el PET.
Y no tenemos claro. eso, ¿verdad? Y lo que pasa es que esa clasificación de residuos hay que modificarla, porque una cosa es basura y otra cosa es materia prima. Exacto. Y si nos enteramos todos que la mayor parte de lo que tiramos es materia prima, entonces estamos enterando que estamos tirando recursos. Y estamos dinero. tirando dinero, exacto. Así es. Hace Entonces, poco ese también es el Agustín del punto. Castillo, compañero de Milenio Diario Jalisco, ahora antes público, sacaba un estimado de que son millones y millones y millones de pesos que se pierden de cosas que se podrían reciclar, que están ahorita en el basurero, ¿no? Claro, porque toda esta es materia prima, pero la conceptualización es diferente. Se necesita, yo creo que para empezar, una gran campaña de educación ambiental, de concientización, de formación a la ciudadanía. Y esto, digamos, el operador de esta gran campaña es el gobierno, como decía Miguel, porque es su responsabilidad, porque le toca. Y otra parte, las universidades, la Universidad de Guadalajara en este aspecto ha hecho mucho, pero no es suficiente. Entonces necesita articular en programas intersectoriales, intergubernamentales, estas campañas estratégicas dentro de un proyecto de a dónde vamos, en un proyecto de la sustentabilidad en el Estado y en los municipios. Volviendo a los bosques, es alarmante cómo Villas Panamericanas está a escasos 30 metros del bosque de la Primavera, haciendo ya una gran presión sobre el bosque que nos brinda los servicios ambientales, está impactando el acuífero, que es el principal acuífero que da agua al acuífero Atemajac, Toluquilla, al bosque Los Colomos, porque toda esta es una zona interconectada, bosque de los Primavera, Bajío, El Arenal, Los Colomos, Valle de Atemajac, Tezistán, etcétera. Y por otro lado, se pretende hacer la presa, el Zapotillo, despojando a la gente de su historia, de su patrimonio cultural, de sus casas, de sus tierras, de donde enterraron a sus muertos. No hay una correlación y una congruencia entre una cosa y otra. ¿Cómo no proteges los acuíferos que te garantizarían el agua? Estás permitiendo que sobre ellos se construya y por otro lado estás persiguiendo a la gente ya con amenazas de cárcel. Claro, porque luego no saben de dónde sacar agua, pero de donde sí nos sale le estamos bloqueando, ¿verdad? Es completamente una incongruencia, en la que por cierto participan gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales. Después de la pausa seguimos comentando este asunto con Miguel Magaña Virgen y María del Rayo Calderón. Les recordamos que estamos en vivo en la edición de las 7:30 y que esperamos sus llamadas. Regresamos.